Pues nada, vamos a hacer una visita. Me llamo Arturo y os voy a acompañar durante una hora aproximadamente. Y vamos a hacer una visita a una estación depuradora de aguas residuales. La visita no tiene que servir solamente para ver cómo funcionan, sino para que nosotros nos demos cuenta que formamos parte de este proceso. Si nosotros no ensuciásemos, esto no haría falta. Por lo tanto, con nuestra actitud día a día, lo que hacemos a lo largo del día, podemos mejorar la calidad de las aguas, su consumo, por supuesto, y es necesario que vosotros os sensibilicéis con respecto a esto, ¿no? Ya veréis todo lo que se recoge aquí, que debiéramos de echar a la basura y sin embargo echamos por el servicio, y todas estas cosas que tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir mejorando, ¿no? Nuestros padres no tuvieron, y nuestros abuelos, la oportunidad de aprender todas estas cosas, y entonces lo hacían sin darse cuenta de que esto causaba un grave perjuicio a lo que es el medio ambiente. El proceso del agua, nosotros nos vamos a quedar con el proceso del agua aquí en la estación depuradora, dura unas 24 horas, no llega. Para eso vamos primero a comenzar situándonos, ¿no? Cuando nosotros vemos una estación depuradora, generalmente la encontramos por debajo de las poblaciones y las industrias que queremos limpiar, ¿no? Porque el agua que llega aquí, de diferentes colectores generales, o sea, particulares, se va yendo a un colector general y así sucesivamente hasta que llega al gran colector que trae todo el agua aquí. Y el agua que llega aquí llega por su propio peso, es como un río canalizado, no llega a través de bombas que nos lo traigan. Por lo tanto, tiene que estar por debajo de las poblaciones que queremos limpiar y de las industrias. El agua baja y baja por su propio peso y llega hasta aquí. Por otra parte, para hacer una estación depuradora un poco grande hay que tener en cuenta que aquí pues se estará limpiando el equivalente aproximadamente a unos 85.000 habitantes, el equivalente, aproximado. Entonces, tener en cuenta que la estación no para los 365 días del año, salvo que ocurra alguna cosa. Está funcionando los 365 días, todas las horas del día, y el caudal medio anual de entrada de agua viene a ser de unos 350 litros por segundo. Si es por segundo, imaginaros a lo largo del año la cantidad de litros de agua que se limpia. Todo esto vosotros sois muy jóvenes, no lo apreciáis en cuanto a que conocéis el río pues como está ahora, pero tenéis que haberlo visto hace unos años. Hace 30 años todos estos ríos estaban muy contaminados, bajaba el agua negra, se limpiaba también todo lo de las minas, entonces claro, la vida en el río era prácticamente inexistente, salvo en algunos tramos y algunos afluentes más pequeños. Ahora se ha conseguido que aquí, muy pocos metros de aquí, veamos nutrias, que el bosque de ribera esté más sano, y que la calidad del agua, por lo tanto, que es otra, pues influía sobre todos los seres vivos, incluso sobre nosotros, porque lo que va a dar al mar de los ríos, antes bajaba mucho más contaminado que ahora, que es donde nos bañamos en la playa cuando llega el verano. Como decía, dura 24 horas, es muy sencillo de entender. La limpieza del agua consta de dos procesos, un proceso que es un proceso mecánico y físico, y otro proceso que es el proceso biológico. Quiere decirse que aquí va a haber una serie de máquinas que van a ir trabajando para limpiar, y después vamos a llegar al reactor biológico, que es una parte muy importante, la más importante de la estación depuradora, que es donde pues, vamos a poner a trabajar unos pequeños seres que son las bacterias, que se van a encargar de eliminar esos residuos, en la mayor parte. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que se encuentra el agua cuando llega aquí? Es este edificio de aquí, que es el que se llama Pozo de Gruesos. El Pozo de Gruesos es un pozo con unas rejillas metálicas que impide el paso de aquellos elementos más grandes que arrastran agua. Cajas de plástico, piedras, muchísima tierra, etc. Todo eso se va depositando en el fondo, después lo vamos a ver cuando vemos el paseo, y entonces hay una pala hidráulica que recoge toda esa porquería del fondo y ya se la lleva a un contenedor. Ya hemos comenzado a limpiar, por lo más gordo, por eso se llama el Pozo de Gruesos. El agua que pasa a través de las rejillas, que todavía arrastra muchos materiales más pequeños, es elevada a este otro edificio que tenemos aquí, a través de unos tornillos sin fin, o tornillos de Arquímedes, creo que ya lo visteis, sabéis en qué consiste, y entonces es elevada el agua a este edificio que se llama edificio de desbastado
y es donde vamos a hacer pasar el agua a través de diferentes rejillas con un espacio cada vez menor entre ellas, que lo que van a hacer es impedir el paso de esos elementos cada vez más pequeños que arrastran el agua. Cada cierto tiempo pasa un peine, limpia esas rejillas, lo lleva a una cinta transportadora que a su vez lo traslada a unos contenedores. Vamos a visitar los contenedores en esos primeros momentos de lo que es la estación depuradora, en esos inicios, para que veáis la diferencia que hay entre los residuos, diferentes residuos que se van a ir eliminando del agua. Del edificio de desbastado pasamos al edificio de desarenado y desengrasado. Otro edificio que es también otra zona muy importante de la planta. ¿Qué hacemos aquí? Pues seguimos haciéndolo mal en casa. ¿Qué tenemos que eliminar ahí? Pues tenemos que eliminar muchísimo aceite de freír. Un solo litro de aceite de freír contamina miles de litros de agua. Y seguimos echando el aceite de freír por el fregadero. Yo sé que no es perfecta la recogida de los aceites, pero ya hay muchos más sitios que antes donde se pueden ir a llevar. Es tan sencillo como tener una garrafa en casa e ir echando el aceite que ya hemos utilizado muchas veces ahí, y cuando se llena, ir a depositarla al sitio de recogida. Los hay en grandes superficies, no sé si los hay en mercas, los mercados por ahí tienen, y después ya hay otros. Entonces, si uno está interesado en poder llevar estos aceites al sitio adecuado, no lo tiene tan difícil, puede hacerlo. Y contamina muchísimo el aceite de freír. Después vais a ver la cantidad de aceite, se llenan contenedores, el aceite de freír. ¿Qué se hace en la zona de desarenado y desengrasado? Pues bueno, eliminar los aceites y eliminar el barro y la tierra, por eso se llama desarenado y desengrasado, que es más denso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se separan estos materiales? Pues de una forma muy sencilla. Se agita el agua. Y al agitar el agua, los materiales más densos se van al fondo y los menos densos o flotantes se quedan en la superficie del agua. Este artilugio que veis aquí, gris, recorre los tanques, y según lo recorre va, en unas ocasiones, aspirando lo que hay en el fondo, llevándolo a un contenedor, y en otras ocasiones va limpiando lo que hay en la superficie del agua, con una pala, con un peine, va peinando la superficie del agua, y lo echa a un canal de drenaje que se lo lleva a otro contenedor. Vais a ver qué bien se separa unos elementos de otros, porque el aspecto de los dos contenedores que vamos a ver es totalmente diferente, por algo tan sencillo como agitar el agua. Del canal de desarenado y desengrasado pasamos a la zona de decantación primaria. ¿Qué hacemos ahí? Pues como su nombre indica, dejamos decantar todos los materiales de suspensión que están en el agua, y para eso necesitamos que el agua esté tranquila. Ya no lo agitamos, dejamos que el agua esté tranquila, y estos brazos que veis aquí van recorriendo muy despacio todo el tanque, cuelgan de ellos unas cuerdas de acero, en otros casos, bueno, depende de la estación depuradora, unas barras de acero, que soportan abajo unos peines, y esos peines van limpiando todo el fondo del tanque, llevándoselo hacia el centro, porque tiene algo de caída, y ahí en el centro la aspiradora se lleva todos esos materiales hacia un contenedor. Es imposible limpiar todo este agua. Hay materiales muy finos que van a quedar en el agua en suspensión. Y después ahí todavía tenemos todos los materiales tóxicos que arrastra el agua, detergentes, cantidad de productos tóxicos de mil temas. Esos materiales tóxicos hay que deshacerse de ellos, y por decantación es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el agua al reactor biológico. Y ahí es donde, en el reactor biológico, vamos a crear las condiciones óptimas para que un grupo de bacterias se pongan a trabajar y conviertan todos estos fangos que tenemos aquí en la zona de decantación, que se llaman fangos inactivos, en fangos biológicos, en fangos activos. No tienen nada que ver unos con otros. Aquí el barrillo con todos los productos tóxicos, y aquí, sin embargo, lo que vamos a encontrar es una nueva masa celular que no es ni más ni menos que materia orgánica. O sea, que las bacterias han sido capaces de transformar todo esto que hay aquí, todo este material que hay aquí en suspensión, en un nuevo material que ya es biodegradable. Es como os decía, en el reactor biológico se produce esa transformación, Eso es importantísimo, porque vamos a eliminar todos los materiales, prácticamente todos los materiales tóxicos, todos los residuos tóxicos que encontramos en el agua, a través de el trabajo y la reproducción de esas bacterias. Para eso tenemos que crear esas condiciones óptimas que os decía antes. Vosotros ya lo estudiasteis.
sabéis que hay diferentes tipos de bacterias. Hay unas bacterias que son las bacterias anaerobias, que son aquellas bacterias que son capaces de reproducirse y de trabajar sin oxígeno, exactamente, y después están las no anaerobias, bueno, sin oxígeno, que ya me estaba yo liando, y después están las aerobias, que son aquellas que necesitan el oxígeno del aire. Bien, las anaerobias, ¿se puede decir que funcionan sin oxígeno? No, realmente no funcionan sin oxígeno, no necesitan el oxígeno del aire, pero sí tienen que sacar el oxígeno de algún lado. ¿Qué se produce aquí? Cuando llega el agua, esos materiales, lo que se hace es oxidar todos esos compuestos y convertirlos en compuestos nitrogenados. Estamos convirtiéndolos en materia orgánica, estamos en el camino. Entonces, ¿qué pasa con esos compuestos? Lo que hacemos primero es un proceso de nitrificación, convertirlos en compuestos nitrogenados. Pero después hay que deshacerse de esos compuestos nitrogenados. Y las bacterias son capaces, cuando llegan a la zona anaerobia, esas que no necesitan el oxígeno del aire, de coger del NO3, que son los nitratos, las 3 moléculas de oxígeno, y dejar el nitrógeno libre. Y lo convierten en nitrógeno atmosférico. Nosotros no lo vemos ni lo olemos, pero en la zona que no está aireada, el nitrógeno se está escapando a la atmósfera, se está convirtiendo en nitrógeno. Por lo tanto, esta planta es una planta de nitrificación y desnitrificación, como son la mayoría. En algunos casos hacen algunas cosas más, quitan fosfatos, quitan otras historias, pero aquí y los sodios, lo que se hace es fundamentalmente deshacernos de los nitratos. ¿De acuerdo? Después hablaremos un poco más de cómo funciona porque lo vamos a visitar, el reactor biológico. ¿Qué pasa ahora con todo lo que tenemos aquí generado? Que ya no es como esto, no es tóxico. Por ejemplo, el amonio, nos hemos deshecho del amonio, hemos oxidado el amonio. El amonio es tóxico para los peces, y aquí nos hemos deshecho de él. ¿Qué pasa ahora con esa materia orgánica? Si nosotros la echamos al río, ¿qué efecto se puede producir? Sobre todo en aquellas épocas como ahora, que no llueve mucho, y que baja el río con un caudal algo escaso, aunque negó, lo va soltando poco a poco, eso no es malo, pero cuando hay poca agua, ¿qué pasa con la materia orgánica si echamos mucha materia orgánica? ¿Vosotros visteis alguna vez, seguro que sí, el proceso de la eutrofización? No. Primero y segundo de bachiller siempre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Pasasteis por ahí alguna vez y visteis un charco que estaba verde? ¿Por dónde? Por donde sea. ¿Viste algún charco con el agua verde a veces?